Bienvenido a tu espacio Ágora en la web, donde te ofrecemos a través de la reflexión filosófica la posibilidad de alcanzar una vida exitosa y llena de prosperidad. En la producción y conducción de este espacio, quien te habla, Obed Delfín, productor nacional independiente 27440. Bienvenido. En las redes nos pueden ubicar en Facebook en Consultoría y Asesoría Filosófica Obed Delfín, en la web obeddelfin.wix.com y en el blog obeddelfin.blogspot.com. Allí podrás conseguir diferentes artículos que tratan acerca de los temas de la consultoría filosófica que aquí en este espacio tratamos. En Twitter, @obeddelfin, y hoy vamos a tratar acerca de la comunicación, de las barreras de la comunicación. Toda comunicación es un asunto problemático, como bien lo sabemos. De allí que surjan tantas barreras o problemas al momento de comunicarnos unos con otros. Estas barreras son síntomas de conflictos más profundos. Es necesario entonces abordarlas para poder tener una comunicación más eficiente entre nosotros. De allí que nos preguntamos, ¿cuáles son las barreras que impiden una comunicación efectiva? Algunas de estas barreras o problemas los vamos a tratar a continuación, sin pretender abarcarlas todas. La primera barrera o problema de la comunicación es la falta de planificación. Una buena comunicación es obra de una buena planificación. La comunicación no es un asunto que podemos dejar al azar. Es necesario organizar lo que vamos a decir. Si en una conversación de trabajo reunimos a un equipo para tratar algunas ideas o presentar un plan de acción, tenemos que establecer las razones para haber llegado a ese acercamiento adecuado, seleccionar el canal más favorable para que la comunicación fluya, elegir el momento adecuado para llevar a cabo tal comunicación. Estas son acciones que favorecen la comprensión comunicativa y reducen en primera instancia los problemas de entendimiento. Por tanto, la falta de planificación es una barrera de la comunicación. La manera de superarla es haciendo entonces una buena planificación para llevar a cabo una conversación eficiente. El segundo aspecto son los supuestos confusos. A partir de los supuestos en general, construimos nuestras relaciones. Sin embargo, solemos pasarlos por alto, no considerarlos. Los supuestos no comunicados, en muchos casos, son la base de nuestra comunicación. Esto se da mucho en las relaciones de pareja, en las relaciones que se establecen en los trabajos, en la cual se van generando supuestos por las costumbres que genera la conversación en común. De aquí que se den los supuestos no aclarados, los cuales a la larga resultan en confusión y pérdida de una buena comunicación. No podemos, además, creer que todos estamos entendiendo lo mismo en una comunicación. Suponer esto es tener un supuesto que es errado. Así como he señalado que en las relaciones de trabajo, en las relaciones de pareja, se dan unos supuestos y sobre eso se desarrollan las interrelaciones, tenemos que tener mucho cuidado de que estos supuestos confusos o supuestos tácitos sean la base fundamental de la comunicación, ya porque el hecho de que sean confusos no quiere decir que son ineficientes para una buena o una comunicación eficiente. Por lo tanto, debemos tratar de eliminar poco a poco los supuestos para dar paso a la claridad en la comunicación. El tercer elemento, problema o barrera, es la distorsión semántica.
Esta distorsión puede ser deliberada o accidental. Si la misma es deliberada, estamos conduciendo la comunicación hacia el fracaso. Si por el contrario es accidental, debemos estar prevenidos de no cometer tal distorsión, pues las palabras provocan reacciones distintas según el oyente y el contexto donde se diga. La distorsión semántica es el hecho de que una palabra puede tener o tiene distintos sentidos o significados. Por ejemplo, el término gobierno para unas personas puede significar interferencia o gastos deficitarios. Para otras puede significar trato de igualdad o de justicia. Entonces, según el contexto, la distorsión semántica o el sentido semántico del término debe ser aclarado para que ésta no se convierta en una barrera de la comunicación. Una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Ágora en la Web, el primer espacio filosófico para alcanzar una vida reflexiva y exitosa. Hemos expresado 3 barreras de la comunicación: la distorsión semántica, los supuestos confusos y la falta de planificación. La 4ª barrera son los mensajes deficientemente expresados. Estos se pueden dar o por exceso de comunicación o por deficiencia de la misma. El mensaje deficientemente expresado se puede resentir al hacer uso de palabras mal elegidas, hacer omisiones, un discurso incoherente, una mala organización, oraciones torpemente estructuradas, o hacer referencia o dejar de hacer referencia por asuntos que se dan por obvio, usar una jerga innecesaria y además por la falta de claridad respecto a las implicaciones del discurso que se desarrolla. Gramsci señala que un discurso está mal expresado porque la idea del mismo está mal concebida. Esto es, a un discurso confuso corresponde una idea confusa. Esta falta de claridad es posible evitarla si ponemos más cuidado en la elaboración de los códigos, de las palabras, de la estructuración de las oraciones, de no hacer omisiones, de ser coherente, de estructurar bien nuestros discursos para que el mensaje sea eficientemente expresado. La 5ª barrera de la comunicación es la pérdida por transmisión y deficiente retención del discurso, del mensaje. Y tenemos lo siguiente: cuando el mensaje es transferido a través de una serie de transmisiones, y entiéndase series de transmisiones, pongamos un conjunto de personas que va pasando a través de la persona el mensaje se va volviendo más impreciso, más ambiguo. ¿Por qué? Esto se da porque las personas van sumando interpretaciones y errores cada vez que dan el mensaje o que dan nuevamente el mensaje. A esto contribuye la deficiente retención de la información que agrava la claridad del mensaje. Si le decimos a alguien que necesitamos una resma de papel, pongamos por ejemplo, este mensaje puede pasar por varias personas y posiblemente termine comunicándose que hay un problema general en la producción del papel o que hay un colapso en el papel, cosa que no fue el mensaje original. Por ello es necesario validar el mensaje siempre y emplear varios canales de comunicación, o el mensaje darlo directamente a la persona sin intermediario, para que no se produzca esta pérdida del mensaje en la transmisión y por la deficiencia en la retención. La 6ª barrera
es la escucha deficiente y la evaluación prematura. Para escuchar necesitamos prestar total atención y tener disciplina de oyente. Además de escuchar atentamente, debemos evitar la evaluación prematura de lo que dice la otra persona. Por ello es obligatorio que hagamos un esfuerzo por comprender el marco de referencia del hablante, el marco de referencia de lo que se habla. Es muy común nuestra tendencia a juzgar, aprobar o desaprobar lo que la otra persona dice, antes de que esa persona haya terminado de decir lo que tiene que decir. Por otra parte, si estamos molestos con la persona en cuestión, somos aún más premeditados a la hora de juzgar. No dejamos que termine de hablar, ya que estamos haciendo los juicios que se nos ocurren. Es decir, que no tenemos una escucha atenta o una escucha eficiente y además somos propensos a una evaluación prematura. No oímos el discurso completo. Ya vamos a seguir con el tema de las barreras en la comunicación. Ya regresamos. Estás escuchando Ágora en la Web, el primer espacio filosófico para alcanzar una vida reflexiva y exitosa. Hasta el momento hemos señalado 6 barreras en la comunicación: la falta de planificación, los supuestos confusos, la distorsión semántica, los mensajes deficientemente expresados, la pérdida por transmisión y deficiente retención, la escucha deficiente y evaluación prematura. Ahora vamos a tratar acerca de la comunicación interpersonal, la cual tiene que ver con el aspecto ético de la comunicación. La comunicación eficaz es algo más que transmitir una información a otra persona, conozcamos a esta persona o no. La comunicación requiere de un contacto frente a frente, condiciones de apertura y confianza. Para mejorar la comunicación, entonces, necesitamos tener la disposición de participar de una conversación abierta y franca. Es difícil, por ejemplo, tener una comunicación abierta y franca si la persona antes nos ha hecho trampa o nos ha engañado. Como vemos, es un asunto de ética. O no podemos tener tal comunicación si la persona es un individuo autoritario o manipulador que solo quiere imponer su voluntad. La comunicación interpersonal, siendo una comunicación ética, necesita de la confianza. Cuando queremos entablar una conversación con alguien, nos ponemos a la disposición de esa persona y se lo hacemos saber. Y esto lo hacemos porque estamos en condición de poner la confianza por delante. Y aquí vamos a seguir viendo este aspecto ético, que es la barrera. La siguiente barrera es la desconfianza, la amenaza y el temor. Estos 3 elementos minan toda comunicación y podemos decir que son los principales elementos de la incomunicación. En un ambiente familiar o laboral donde están presentes estos factores, la comunicación es percibida con recelo, con escepticismo. La desconfianza puede ser o es producto de las incongruencias en la conducta de las personas, de los demás o de nuestra conducta personal. Se da por experiencias también anteriores donde hemos sido juzgados o castigados por haber dicho, por ejemplo, una verdad que a la persona no le gustó. Entonces tenemos que si una comunicación está limitada por la desconfianza, la amenaza y el temor, no hay comunicación posible. Otro aspecto, y este se da mucho en el ámbito laboral, es el periodo insuficiente para la adaptación al cambio.
Para algunas comunicaciones se da la necesidad de una adaptación, incluso de una capacitación. En el trabajo se necesitan ajustes profesionales de comunicación porque hay que dominar un tipo de lenguaje técnico. Por ello es necesario tomar el tiempo necesario para reflexionar sobre el significado de los mensajes. Es muy común, por ejemplo, en las agencias bancarias, que uno al ir a buscar una información, la persona que nos atiende nos habla como si supiésemos el discurso bancario, como si estuviésemos hablando un discurso común. Y resulta que muchas veces salimos más confundidos que cuando llegamos. Esto también se da en el ámbito social y es importante atender a lo que decimos y con respecto a quién lo decimos, porque cada persona es una historia y como tal interpreta al mundo a su manera. Si nos descuidamos, esto nos puede llevar a implicaciones erróneas en el discurso. Y esta es la razón por la que hay muchos malos entendidos, porque no hay un periodo de adaptación. Por ejemplo, entre dos países o entre dos regiones dentro de un mismo país. Esta es otra de las barreras. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Ágora en la Web, el primer espacio filosófico para alcanzar una vida reflexiva y exitosa. Hasta el momento hemos expuesto 9 barreras de la comunicación. La 10ª barrera es la sobrecarga de información. Esta se da por exceso de información. A veces pensamos que entre más abundante sea la información que damos, esta ayudará a resolver los problemas de comunicación. Sin embargo, tal verborrea puede generar más confusión. Por esta razón es que este espacio hoy lo hemos dividido en 4 partes. ¿Para qué? Para no atiborrarnos con una información continua e ir alternando periodos de pausa o descansos mental. Por eso es que hemos dividido el espacio en varias partes. El dar mucha información da como resultado una saturación de la misma y cada persona responde a la sobrecarga de manera distinta. Primero, lo más seguro es que desestimemos cierta información que no sabemos si es la más importante. Una segunda respuesta a la sobrecarga de información es que si estamos abrumados por demasiada información, lo más probable es que cometamos errores al procesar esto. Tercero, muchas veces reaccionamos a la sobrecarga huyendo de esta. Incluso huimos de las personas que hablan mucho porque nos saturan, nos aturden. Entonces tenemos que tener cuidado con la sobrecarga de información, tener medida, tener la justa medida con la información que se da. La última barrera, y es una de las barreras más complicadas, son los rumores o chismes. Es la principal barrera y distorsión que toda comunicación tiene. Repito, los rumores, los chismes, los cuales se forman con mucha facilidad, porque somos proclives a estos. Los rumores se producen cuando la comunicación es incontrolada, ambigua, indirecta y cerrada. Entonces las personas buscan completar la misma inventando la información que falta. También se da cuando el mensaje circula sin conocerse el origen de este y sin ningún valor o sin ninguna validación del canal del cual se ha extraído la información. El rumor corre rápidamente de persona a persona y nadie se responsabiliza de su veracidad. Se toma como una verdad. Por ejemplo, en una empresa se corre el rumor
que va a haber despidos, nadie sabe de dónde ha salido tal información, pero se da por cierta y se comienza a repetir. El rumor en este sentido es totalmente negativo, porque genera un ambiente de tensión, de expectativa y de desasosiego entre las personas, sin contar con la mala fe de muchas personas que disfrutan creando rumores para perjudicar a otros. Esta es la última barrera. Podemos recapitular el conjunto de barreras para la comunicación, entonces son la falta de planificación, los supuestos confusos, la distorsión semántica, los mensajes deficientemente expresados, la pérdida por transmisión y deficiente retención, la escucha deficiente y la evaluación prematura, la comunicación interpersonal o la ética en la comunicación interpersonal, la desconfianza, amenaza y temor, el periodo insuficientemente para la adaptación a los cambios, la sobrecarga de información, los rumores o chismes. Como podemos apreciar, existen factores técnicos de la comunicación y factores éticos en lo que son las barreras de la información. Espero que el tema tratado sea de utilidad en tu vida. Ha sido un placer compartir contigo. Agradecido a todos. Se despide Obed Delfín, productor nacional independiente.